Me dijeron, bueno, con todo esto yo creo que tengo todavía toda la tarde, ¿no? Para poder compartir el mensaje. Pero después también, ustedes ya saben, ¿verdad?, qué va a haber después. Espero que no sea la razón de eso de que estamos muchos hoy, sino que sea un motivo de celebrar, porque es un domingo más especial. Todos los domingos son especial, porque venimos ¿para qué? Para adorar. ¿Venimos para qué? Para adorar a nuestro Dios, al único Dios santo y poderoso. Con esto en mente, el tema del sermón de hoy es: Dios no olvida nuestro trabajo de amor para con los santos. Hemos leído Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y quiero que esto lo lleve muy en cuenta, el versículo 6 del capítulo 10 de Hebreos, que dice: porque Dios no es injusto ¿para qué? Para olvidar vuestra obra de trabajo y amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos, sirviéndoles aún. ¿Cuál es el contexto del versículo 10? Vayamos ahí en Hebreos 10, en Hebreos capítulo 6, versículo 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios. El versículo 7 y 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Básicamente, el escritor de Hebreos nos presenta la siguiente ilustración. Lo que vemos en el versículo 7 es lo que oyen el Evangelio, reciben el Evangelio, son salvos y trabajan y reciben bendición. En el versículo 8, ¿qué vemos? Son los que escuchan el Evangelio, rechazan el Evangelio y están prontos para el castigo. La presentación es de dos terrenos que produce: el terreno de la salvación y el terreno de la condenación, el terreno de la perdición. Como vemos desde el versículo 9, nos dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué cosas mejores? Nos dice que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué puede haber algo mejor que la salvación? ¿Qué puede haber algo mejor que la salvación? No hay nada mejor que la salvación. Y es interesante cómo Hebreos, el autor de Hebreos, se refiere a los que son salvos desde el versículo 9, y que demuestran que el trabajo de amor que pertenecen al terreno de la salvación. El autor anima a sus oyentes con estas palabras: oh amados. Ese es un término muy hermoso, decir oh amados, y les anima de esta forma: Dios no es injusto ¿para qué? Para olvidar vuestra obra de trabajo, de amor que habéis mostrado hacia su nombre. La clave para demostrar amor hacia Dios lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Para demostrar amor a Dios lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por eso, por lo que estamos en el terreno de la salvación, no por méritos propios, no porque yo sea bueno, no porque yo haga extensa mi oración, no porque yo ayune un día, 2 días,
Hasta 40 días, tampoco. No porque yo sea muy generoso, no porque yo sea un hombre que ayuda mucho a las personas. No es por mérito, es por pura gracia y puro amor de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que pertenecemos al terreno de la salvación. No por méritos, no por obras, sino por pura gracia en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos 1 de Juan 4:10, el resultado será que ser obediente a Dios y cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué nos dice? Marcos 12:30. Marcos 12:30 nos dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros amamos a Dios, cumpliremos el primer mandamiento. Cuando nosotros entendamos que Dios nos amó primero a nosotros, cumpliremos ese mandamiento. Antes de eso no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Hermanos, el trabajo y el servicio es reflejado en amor hacia Dios. ¿Qué han visto hoy? El reflejo de una iglesia que trabaja, el reflejo de una iglesia que sirve. Es lo que estamos viendo. Hermanos, el trabajo y el servicio es el reflejo de amor hacia Dios. El trabajo de amor a Dios es en el servicio. Por eso nos dice Marcos 10:45. En Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es nuestro claro ejemplo ¿de qué? De que debemos servir. Jesucristo es nuestro claro ejemplo de que Él vino a servir. Y no solo eso, sino que también se dio a sí mismo en la cruz. Es por eso que nosotros pertenecemos al terreno de la salvación. Pero tenemos una responsabilidad, es la de servir y producir amor entre ambos. ¿Cuándo se produce amor entre la persona? Cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él nos amó primero a nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios, luego va a ser más fácil amar a los hermanos. Entonces, ¿dónde es reflejado ese amor hacia Dios? Cuando nosotros amamos a las otras personas. ¿Cómo? Demostrando en servicio, en amor, en unidad. Pero en esta tarde quiero agregar algo dentro del trabajo de la iglesia, que es testificar. ¿Testificar de quién? Testificar de Cristo. Ese es un buen trabajo. Por eso nos dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice así. Esperen, hermanos. Voy a hacer un paréntesis. Siempre que estuve estudiando, siempre me estaba confundiendo de este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Ahora sí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Iglesia, ¿qué debemos hacer? No tenemos que tener vergüenza de dar testimonio ¿de quién? ¿Del pastor? No, de Cristo. Tú y yo no tenemos que tener vergüenza en testificar de Cristo.
Y dice Pablo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El trabajo es entregar el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y este trabajo es específicamente ¿para quién? Para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Tú y yo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Testificar de quién? De Cristo. Y aparte de eso, de testificar de Cristo, porque es poder de Dios, la segunda parte de Hebreos nos dice lo siguiente. Hebreos 6, 10, la segunda parte del versículo 10. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿Y por qué debemos servirles? Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? A ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los santos son los llamados de Dios. Los santos son los escogidos de Dios. Los santos son los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús dijo, sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué entendemos de esto? Lo que entendemos es que no practiquemos el pecado. Eso es lo que el Señor nos dice. Sed santo, no practiques el pecado sabido, no practiques el pecado conocido. Hermanos, el escritor de Hebreos también nos anima a nosotros como iglesia a trabajar en amor, demostrando que hemos sido salvos. ¿Y esto dónde se demuestra? Cuando nosotros empezamos a servir los unos a los otros, porque en este consiste y se demuestra de que somos hijos de Dios y que pertenecemos al terreno de la salvación. Y también tenemos una responsabilidad como iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Ser consistentes hasta llegar a la figura de Cristo. En el terreno de la salvación no podemos ser perezosos. No podemos ser perezosos cuando tenemos que orar. No tenemos que ser perezosos cuando tenemos que leer la Biblia. No tenemos que ser perezosos cuando vamos a estudiar o leer las Escrituras. No podemos ser perezosos en no ayudar al hermano que necesita. No podemos ser perezosos. Porque cuando nosotros somos perezosos, nuestra carnalidad nos va a ganar. Él tiene mucha fuerza. Y cuando somos perezosos, Él nos va a arrastrar. Él te va a arrastrar. Y vas a ser esclavo del pecado. No seas perezoso cuando estás en el terreno de la salvación. Hermanos, no seamos perezosos en testificar de Cristo. Hermanos, no seamos perezosos en no ayudar al que necesita, sino que trabajando, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar el trabajo de amor hacia su nombre. Hermanos, Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Debemos y estamos sirviendo a un Dios eterno. Estamos sirviendo a un Dios que para Él no existe el tiempo. Estamos sirviendo a un Dios del principio a fin. Estamos sirviendo a un Dios del alfa y la omega. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Estamos sirviendo al Dios, el creador del cielo y de la tierra, y el creador tuyo y salvador tuyo. A ese Dios estamos sirviendo. ¿O no lo estamos sirviendo? Pues si no estás sirviendo, pues hoy es el día. Hoy puedes empezar a servir al Señor. Hermanos, estamos sirviendo a un Dios que no cambia. No cambia en amor y tampoco cambia en justicia. Entendamos esto, iglesia. Dios no cambia en su amor y en su justicia. Y ante este conocimiento ante este conocimiento sobre Dios, déjenme compartir con ustedes una advertencia. Una advertencia a la responsabilidad del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar lo que hacéis. Gálatas 6. Hemos leído Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8 al 10. Y dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Y es interesante, hermano, aquí. El que trabaja para sus propios deseos segará corrupción, porque el pecado corrompe. Y déjeme decir, Dios no es injusto para olvidar ese trabajo, sino que Dios procederá con toda justicia. ¿Por qué? Porque Porque Dios no cambia en su justicia y en su amor. Ahora, ¿en qué terreno estás trabajando? ¿Estás trabajando en el terreno de la salvación? ¿En el terreno para el Espíritu Santo? ¿O estás trabajando en el terreno de la perdición, haciendo tus propios deseos? No puedo decir que pertenezco en el terreno de la salvación, pero mis actos, mis acciones demuestran lo contrario. Puedo decir que sí pertenezco al terreno de la salvación, pero tus hechos, hermano, tus hechos, tus acciones te delatan que eres un mentiroso o eres una mentirosa. Porque los hijos de Dios no pueden servir a la carne. Los hijos de Dios no pueden servir a sus propios y malos deseos, sino que tiene que servir ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque tiene que vivir para el Espíritu Santo. Por eso, esta es una advertencia, hermanos. Dios no cambia en justicia. Si es que, hermanos, tengamos en cuenta, o pongámonos en cuenta, o a cuentas delante del Señor, tu Dios. ¿Por qué? Porque Él no es injusto para olvidar todo lo que estás haciendo, sea bueno o sea malo. Y Él recompensará en lo bueno o en lo malo. Hermanos, Dios no cambia. Y ahora, mas el que trabaja para el Espíritu, ¿qué dice? Segará ¿qué? Vida eterna. Nuestro amor y servicio a los hermanos es de la fe en Jesucristo. Esa es la prueba básica de nuestro amor. ¿A quién? A Dios. Si amamos a Dios, debemos cumplir el segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Marcos 12:31. Y el segundo mandamiento nos dice Marcos 12:31, ¿amarás a quién?
a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos amando a nuestro hermano, a nuestra semejanza, a nuestro prójimo como a mí mismo? Hermanos, no podemos, se puede decir que amo a Dios, pero si aborrezco a mi hermano, déjeme decirte que no perteneces al terreno de la salvación, sino que estás en el terreno para condenación. Hermanos, si amamos realmente a Dios, eso se refleja entre el uno y el otro. Y ese amor, hermanos, da como resultado el servicio. Y el servicio como resultado da la bendición de parte de Dios. Cuando hay amor, cuando hay ayuda mutua entre ambos, es que Dios ahí bendice, hermano. Pero hermanos, déjenme decir, si en esta fallamos, no estamos en el terreno de la salvación. Si aborreces a tu hermano, no ayudas a tu hermano, no eres servicial con tu hermano, no perteneces al terreno de la salvación. Esa es la advertencia, esa es la segunda advertencia, hermano. ¿En qué estás trabajando? ¿Para quién estás trabajando? ¿Estás trabajando para Dios? ¿Estás trabajando para el Espíritu Santo? ¿O estás trabajando para tus propios y malos deseos? ¿O estás trabajando para el pecado? De la advertencia viene la diferencia. Nos dice Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Malaquías hace una referencia entre el justo y el malo. Y esta es la distinción. Entre los santos que trabajan y se ayudan mutuamente. Mas el trabajo del impío, que es siempre hacer lo malo. Es siempre pecar y pecar y pecar y deleitarse en ese pecado. Cuando uno está en el terreno de la perdición, segará corrupción y será esclavo del pecado. Esa es la diferencia, hermano. La diferencia se ve en los hechos, se ve en el trabajo de la iglesia. Y hoy en esta tarde, hoy quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis para mencionar cómo he visto que los santos de esta iglesia, cómo hacen su trabajo hacia los hermanos y hacia los demás. Y si no menciono algún ministerio de antemano, pido disculpa. El primero, ministerio en la enseñanza de doctrina básica. ¿En dónde lo vemos esto? Todos los domingos a partir de la 1 p.m. La escuela dominical. Primer ministerio de la enseñanza básica. Entonces, aprovecho también para hacer la invitación. Todos los domingos a partir de la 1 de la tarde tenemos escuela dominical, escuela bíblica, donde se enseña la doctrina básica, hermanos. Tenemos el ministerio de la predicación de la palabra que vemos todos los domingos, a partir de las 2 p.m. Tenemos el ministerio de los jóvenes, ustedes vieron a los jóvenes que estaban haciendo, todos los domingos, y también dentro del mes hay actividades del ministerio de los jóvenes. También hay ministerio con las mujeres. Eso ya también se reúnen y hablan de la palabra de Dios, animándose del uno al otro. También hay ministerio con los hombres. Como decía el pastor, con los espartanos, ¿no? Con los machos alfa. ¿Pero para qué? Para descubrir sus caracteres y para servir al Señor. Que los hombres saben de qué estoy hablando. Tenemos ministerio con los niños, ya hemos visto. Tenemos ministerio de la oración. Otra vez, de nuevo aprovecho la oportunidad de poder invitarles ya. Todos los martes tenemos
el culto o la reunión de oración desde las 6 de la tarde y todos oramos juntos. Y en especial hay una persona que siempre pide peticiones, clamores, ¿para qué? Para poder orar. Y eso es muy importante, hermanos. Ese ministerio es muy importante en la oración. Ese es muy importante. También ministerios en los hogares. ¿Qué hacemos en los hogares? ¿Nos vamos solo para comer? No. Nos vamos ¿para qué? Para deleitarnos, bendecirnos del uno al otro y compartir las verdades de la palabra de Dios. También tenemos, como yo puse, un ministerio de ayuda, tanto física como económica. Sé algunas historias, por eso dije ministerio de ayuda y algunos la parte económica. Y hay algunas personas que viajan para traer provisión, compra, ¿y qué más? Bueno, eso es lo que pienso. Traen el pantry, traen a las personas que para compartir con los hermanos. Ese es un buen ministerio. Ministerio pastoral. Eso lo vemos dentro de la iglesia, con el ministerio pastoral. Consejería para líderes, para hermanos. Hermanos, si usted necesita consejería, tenemos a nuestro pastor. Ministerio de los diáconos, parte de organización y financiera. También tenemos el ministerio de la clase de inglés y devocional. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sirviendo a los demás. Y le damos gracias a Katrina, Ashley, Brenda, Rebeca, que siempre están apoyando esa obra. Y al hermano Miguel también, que da su devocional, ¿verdad? Entonces, tenemos el ministerio de alabanza, que todos los domingos nos dirige en la alabanza. También tenemos el ministerio multimedia con Luis. Según él, los de Zoom o lo de online me ven que estoy en la nube. Pero usted no voy hasta la nube. Y por último, tenemos el ministerio de la Gran Comisión. ¿Cuál es el ministerio de la Gran Comisión? Mateo 28:19. Que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que en un momento más vamos a presenciar. A todos los que están involucrados en algún ministerio que he mencionado en esta tarde, les digo, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor que habéis mostrado como hijos de Dios. También en esta tarde hago una invitación a los que ya pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Les digo, ¿quieres formar parte de algún ministerio de lo que he mencionado? Hay dos pasos. Primer paso, ponte a cuentas con Dios. El primer y gran paso importante, ponte a cuentas con el Señor, tu Dios. Segundo, ponte a disposición del pastor. Quiero que entiendas bien, hermanos. No estoy diciendo que, ahora yo voy para este ministerio y voy a hacer esto y esto. No, primero haz cuenta con el Señor, tu Salvador. Porque vas a servir a un Dios que sabe todo. Vas a estar sirviendo a un Dios del pasado, presente y futuro, a un Dios eterno. Y Él sabe todo, no puedes mentir. Por eso, haz cuentas con el Señor. Porque Él está tan dispuesto, tan disponible. ¿Para qué? Para perdonarte. Y el segundo, tienes que ser obediente ¿a quién? A tu pastor. ¿Ok? Dos aspectos muy importantes que debes tener en cuenta si quieres formar parte del ministerio de la iglesia. Y antes de terminar, el altar siempre está libre. El altar está siempre libre. Que si hoy sientes el llamado de Dios para pertenecer en el terreno de la salvación, déjame decirte que responde a ese llamado, porque Dios está con los brazos abiertos. Dios está con los brazos abiertos para perdonarte.
Dios está con los brazos abiertos para limpiarte de tus pecados. Dios está con los brazos abiertos esperándote. Ven así como estás delante del Señor. Dios está con los brazos abiertos para darte vida eterna. Dios está con los brazos abiertos para darte salvación. Dios está con los brazos abiertos para bendecirte. Dios está con los brazos abiertos para incorporarte en el cuerpo de la iglesia que es Cristo. Acércate a Dios si sientes ese llamado. Por último, el resultado del trabajo de Jesús en la cruz es la salvación para los llamados de Dios. El trabajo más importante no es lo que está haciendo la iglesia, sino que el trabajo más importante lo realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que la iglesia está haciendo los trabajos de ¿qué? De servirse del uno al otro. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir primero. Y Jesús vino a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él vino a morir en la cruz por ti y por mí. Hermanos, el trabajo de la salvación ya está hecho en Cristo Jesús. Él lo hizo. Lo que nosotros hemos mencionado, lo que nosotros hemos visto es el resultado de ese trabajo. El resultado de trabajo, de amor sacrificial, el Señor lo hizo por ti. Si sientes el llamado de Dios, no endurezcas tu corazón, porque tarde o temprano el Señor te va a traer en sus pies. Hermanos, la salvación es para los llamados de Dios. El trabajo que habéis mostrado como iglesia en servir a los demás, a los santos, y seguir dando el testimonio del poder del Evangelio es reflejada por los hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo. Estos hermanos respondieron al llamado. Y ahora tienen una responsabilidad en ayudar y servir a los demás. ¿Quiénes los demás? A sus hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor y trabajo que hemos mostrado primeramente a Dios y en segundo a los demás. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú enviaste a Cristo Jesús a servir, Padre Celestial. Tú enviaste a tu Hijo amado, Señor Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estábamos, Señor Dios, perdidos en nuestro pecado, en nuestro deleite de pecar, Padre Celestial. Y éramos esclavos del pecado, Señor Dios, y estábamos condenados, Señor Dios. Pero tú, Padre, viniste para rescatarnos, Señor Dios. Y, Señor Dios, hemos respondido a ese llamado, Padre. Porque tu llamamiento es santo. Tu llamamiento es poderoso por medio del Evangelio. Que también nosotros, Señor Dios, compartimos. Y vemos el resultado, Padre Celestial, en las personas que respondieron a tu llamado, Señor Dios. Y así también tú, Padre Celestial, sigues llamando a esas personas. Nosotros no conocemos, pero tú conoces el corazón de cada persona, Señor Dios. Y tú, Señor Dios, eres el único que convence de justicia y pecado. Si hoy en esta tarde, si hay alguien, Padre, que tú estás llamando, Señor Dios, sabemos que tú lo convencerás de justicia y pecado. Padre, gracias te doy, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Y sabemos, Señor Dios, que tú, Padre Celestial, eres el que da la salvación. Y la salvación te pertenece a ti, no a nosotros, Padre Celestial. Si en esta tarde hay una persona, Señor, que quiere entregar su vida a ti, Señor Dios, queremos ver tu poder, tu gloria y queremos orar por esa persona. El altar siempre está libre. Gracias te damos, Señor Dios. Y también, Padre, queremos, Señor Dios, en esta tarde orar e interceder, Señor Dios, por el hijo de Gamaliel, Señor Dios, que tiene un tumor en sus piernas, Padre Celestial. Sabemos que tú eres un santo poderoso y sabemos, Señor Dios, que tú eres el Dios de los posibles. Sabemos, Señor Dios, que tú eres el médico de médicos. Para ti nada es imposible, Señor Dios, porque tú eres el todopoderoso. Y si a ti te place, Señor Dios, tú derramarás sanidad sobre
el hijo de Gamaliel, Padre Celestial, que ahora está en México, Señor Dios. Y sabemos, Señor, que si Él está en México, sabemos que tú nos escuchas, porque tú eres el Dios Santo, el Dios Todopoderoso y que habita en todos los lugares. Padre, te damos gracia y honra. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia está cumpliendo un año aquí, Señor Dios, en Trinity, Padre Celestial. Y te damos gracias porque hemos visto, Señor Dios, el trabajo de la iglesia. Hemos visto, Señor Dios, cómo tú estás bendiciendo y trabajando en esta iglesia, por la cual, Señor, te adoramos por quien eres. La gloria y la honra te pertenece a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.